día. Nosotros somos Saraí, Areli, Maggie, Fer y yo, Jesús, y les vamos a exponer el aparato de Golgi. Ok, para comenzar, les diré qué es el aparato de Golgi. Este es un organelo celular endomembranoso presente en todas las células con núcleo, desde la más antigua, que sería por ejemplo la Gavilla lambria, hasta las eucariotas superiores, que serían por ejemplo los humanos. Fue visto por primera vez por el italiano Camillo Golgi, que lo describió como un aparato reticular interno en células de Purge del cerebro del búho. Las células de Purge son neuronas muy grandes en presencia de las unidades funcionales del cerebro. El aparato de Golgi tiene diversas funciones. Una de ellas es que participa en la secreción proteica, ya que un experimento en el que se utilizó leucina tritiada se demostró que proteínas provenientes del retículo endoplásmico rugoso, todas tienen que pasar por el aparato de Golgi para cumplir su exportación hacia membrana, hacia lisosomas o solamente a secreción. En el aparato de Golgi lo que ocurre es que se le añaden cadenas de oligosacáridos a cadenas laterales de ciertos aminoácidos, y este término se le conoce como glicosilación, pero lo veremos más adelante. El aparato de Golgi está conformado por sacos aplanados llamados cisternas. Su estructura está hecha en la cisterna cis, medial y trans, aunque algunos autores también consideran la red cis y la red trans, así como el compartimento intermedio entre retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Cada cisterna dentro del aparato de Golgi tiene diferente función dentro de la glicosilación. En la red cis-Golgi hay una fosforilación de oligosacáridos en proteínas lisosomales. En la cisterna cis hay una remación de monosas. En la cisterna medial hay una remación de monosas y adición de acetilglucosamina. En la cisterna trans se da una adición de galactosa y de ácido siálico, y para terminar, en la red trans es donde se da la destinación de las vesículas, ya sea a endosomas, que luego se van a hacer lisosomas, a membrana plasmática o simplemente vesículas excretoras. Como ya hemos visto, en la red trans-Golgi es cuando las vesículas van a ser destinadas, y para ello se usa la proteína clatrina, que es la que va a envolver a dichas vesículas para transportarlas ya sea a endosomas, a membrana plasmática, o simplemente van a ser vesículas excretoras. Una vez que la vesícula haya llegado a su destino, la clatrina regresa al aparato de Golgi para volver a transportar nuevas vesículas. ¿Y cómo llegan las proteínas al aparato de Golgi? Bueno, como ya sabemos, estas proteínas vienen del retículo endoplásmico y se llegan a través de vesículas formadas por la COP2. Estas vesículas son transportadas, llegan al compartimento intermedio del aparato de Golgi y del retículo endoplasmático. Ahí, pues, la COP2 las deja y se transportan a la red cis del aparato de Golgi. En caso de que hubiera algunas otras proteínas que no deberían de estar en esta región, que son nada más del retículo endoplásmico, está la COP1, que las reconoce por su secuencia de aminoácidos y las regresa. Se añaden a un mismo tipo de N-oligosacáridos a proteínas diferentes. En el aparato de Golgi, la célula puede modificar o rediseñar estos oligosacáridos. Las proteínas pasan a través de la red cis del Golgi antes de entrar en el primer compartimento del procesamiento del Golgi, que sería la cisterna cis. Luego se desplazan a la cisterna media y finalmente a la cisterna trans, donde es completada la glicosilación. Cada cisterna contiene una gran cantidad de enzimas de procesamiento. El procesamiento tiene lugar en una secuencia tanto espacial como bioquímica. Las enzimas que catalizan las primeras etapas se localizan en las cisternas más cis del dicteosoma, y las que catalizan las últimas etapas se encuentran en las cisternas más trans. Ahora, con esto, el procesamiento de los oligosacáridos en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. En la primera etapa, el procesamiento comienza en el retículo endoplásmico con la eliminación de los residuos de glucosa del oligosacárido transferido inicialmente a la proteína.
Luego, una manosidasa presente en la membrana del retículo endoplásmico elimina un residuo de manosa. En la etapa 2, las siguientes etapas ya tienen lugar en los dictiosomas, donde en primer lugar la manosidasa 1 elimina 3 residuos de manosa. La siguiente etapa, el N-acetilglucosamina transferasa 1 añade un residuo de N-acetilglucosamina. La siguiente etapa, la manosidasa 2 elimina a continuación 2 residuos más de manosa. Por último, como se muestra en la animación, se añaden residuos de N-acetilglucosamina, galactosa y ácido siálico. Tenemos aquí de resultado nuestro oligosacárido complejo, y la importancia de la N-glicosilación es que contribuye al plegamiento de las proteínas e incluso un pequeño N-oligosacárido que se proyecta desde la superficie de la glicoproteína puede limitar la aproximación de macromoléculas a la superficie proteica. De esta manera, por ejemplo, la presencia de oligosacáridos tiende a formar glicoproteínas más resistentes a la digestión por la acción de enzimas. También la N-glicosilación, al añadir residuos de azúcares, participa en el reconocimiento de estas cadenas de azúcares por las lectinas en el espacio extracelular, y es importante en muchos procesos de desarrollo y en el reconocimiento célula a célula.